¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Vamos a dar unos 5 minutos, tal vez, en lo que suenen más compañeros. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio al laboratorio el día de hoy. Em, por ahí creo que hay más, bueno, faltan algunos que se unan. Si no estoy mal, hay 67 invitados. Bueno, quitando a mí, 66. Todavía somos 57. Pero yo creo que vamos a dar inicio para no hacerles perder mucho el tiempo. Entonces, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Damián y voy a estar siendo el auxiliar de compiladores 2 este semestre. Entonces, sin más, pues la clase de hoy realmente nada más es introductoria. Am, no vamos a hacer nada en especial, simplemente les voy a hablar un poquito de la metodología eh, y de cómo va a estar estructurado el tema de los proyectos. Am, primero que nada, les dejo mis datos de contacto por si alguno no lo tiene. Ahí está mi correo y mi usuario de GitHub por si, bueno, todavía no, no han hecho los repositorios, pero en un futuro necesito que me agreguen ahí a sus repositorios.
Entonces, esta es aparte. El día de hoy vamos a dar unos avisos así muy por encima. Vamos a leer el programa, que también les voy a hablar de eso. Les voy a dar algunas recomendaciones. Vamos a analizar así brevemente para qué sirve el curso. Y por último, vamos a hacer una encuesta de expectativas. Entonces, ahí al final se las voy a pasar. Am, Pasando al tema de avisos generales, yo el día martes por la mañana me uní a la clase magistral, pero creo que no estaban todos, o no sé si todos tuvieron la posibilidad de llenar el formulario de asignación. Entonces, les voy a dejar aquí el link, perdón, am, se los voy a pegar aquí en el chat. Por si alguno no lo ha llenado, necesito que llenen este formulario para que yo los pueda asignar al DTT. Y si es obligatorio, ¿verdad? Porque si no, no les va a aparecer nota ahí. Y sí, es importante. Entonces vamos a dar ahí unos 2 minutos, por si alguno no lo ha llenado, que aproveche ahí a llenarlo. Bien, ahí vamos por 60 respuestas más o menos. Lo voy a dejar ahí abierto, entonces por favor llénenlo. Pasando a otro tema, todavía no tengo acceso a la web y entonces mi idea era mostrarles cómo iba a estar estructurado, ¿verdad? Pero no tengo acceso, entonces no hay nada que hacer ahí. Am, con el tema de los foros, estos días nos llegó un aviso a todos los auxiliares de que se nos iba a estar penalizando si usábamos un medio no oficial. Y dígase no oficial, por ejemplo, WhatsApp o algún otro medio, ¿verdad? Digamos que los únicos medios disponibles en ese sentido iban a ser los foros y el correo. Em, Sinceramente, me gustaría, tal vez lo voy a estar pensando, hacer un WhatsApp, pero únicamente de avisos. Entonces, bueno, eso lo voy a estar planificando más adelante, pero que sepan que teóricamente el único medio oficial pues son los foros y el correo. Am, Siguiendo con las actividades, y aquí dejé tachado proyectos, porque tal vez algunos se habrán dado cuenta justamente el martes en la mañana, en la clase magistral, entré a preguntarle al ingeniero acerca de una nueva metodología que se pretende instaurar. Para hacerles el resumen, digamos que el semestre pasado todos los auxiliares dejaron preparado como el material necesario para dar clases el siguiente semestre, es decir, este. Y digamos que una de las cosas que pretendía instalar esta metodología es que no todos los, bueno, que el punteo esté mejor repartido, por decirlo de alguna manera, de que no existiera nada más dos proyectos y que su nota se decidiera en esos dos proyectos. Sin embargo, por lo menos en compiladores, algunos ingenieros no están de acuerdo con eso. Entonces, todavía se está como decidiendo cómo es que se va a tratar ese tema. Yo el día de mañana me voy a reunir con algunas autoridades de esta metodología y les voy a estar comentando, ¿verdad? Pero am, digamos que la idea sería que hubieran más actividades en clases, cortos, hojas de trabajo y demás, ¿verdad? Que no solo su nota se decida en estos dos proyectos. Todo apunta a que sí van a ser únicamente 2 proyectos, y por ahí tal vez se puede llegar como a un punto intermedio en el que los proyectos se dividen en fases, digamos que el proyecto uno, por poner un ejemplo, tenga 2 fases y que hayan entregables de esas fases, entonces no todo es de golpe, ¿verdad? Pero como les digo, eso todavía no está tan claro, ¿verdad? Am, por lo mismo, tal vez no tenga tanto sentido hablar del programa del curso. Primero, porque se los voy a mostrar. El programa de laboratorio más actualizado que tengo, el último que me ha dado el ingeniero, de hecho, es el del primer semestre de 2023. Entonces está un poquito, bastante desactualizado, ¿verdad? Lo vamos a ver por encima, nada más algunos temas, solo como para tener una pequeña referencia de qué es lo que se mira en el curso. Pero que sepan que, bueno, perdón, no lo estoy presentando, ¿verdad? Ahorita lo presento. Ahí está, creo que ya se mira.
este es el programa del curso. Como les digo, el más actualizado que tengo es del primer semestre de 2023, entonces, bueno, habrá que usar este, ¿verdad? Em, sí, vamos a leerlo así por encima para que se hagan una idea de qué es lo que se mira en el curso. Teóricamente tendrían que tener el prerequisito de Compi 1 y estructuras de datos, y el posrequisito pues es sistemas operativos 1 o SOPES 1. Am, eh, digamos que en este curso lo que usualmente se lleva son dos proyectos, uno que vale 40% y que está muy pensado. Bueno, ahorita vamos a entrar en ese tema de los proyectos, mejor lo miramos más adelante. En tema de contenido, digamos que la primera parte es un repaso nada más de compiladores 1, cuáles son las fases de un compilador, em, digamos que cómo se parsean, bueno, sí, las primeras etapas de un compilador. La unidad 2 abarca el tema de traducción dirigida por la sintaxis. Aquí se miran como atributos sintetizados, cómo se van recorriendo los ASTs y demás, cómo se construye en general nuestro árbol de gramática. La unidad 3 que ya es enfocado al tema de la generación de código intermedio. Em, digamos que antes, digo antes, tal vez hace 2 años o hace 1 año y medio, lo que se usaba sobre todo es código de 3 direcciones, que muy seguramente lo vayan a llegar a ver en la clase magistral aún así. Aunque esta no es la única representación intermedia o el único código final que va a generar nuestro compilador, sino que también lo que se va a adoptar en este semestre es generar directamente código ensamblador. Entonces no vamos a estar generando código de 3 direcciones, que es un poquito distinto, es muy parecido, pero es distinto al final. Entonces, esa tercera unidad es todo lo relacionado a código de 3 direcciones, que es como lo nuevo del curso, porque digamos que todo lo anterior, hasta cierto punto ya lo vieron en compiladores 1. Y por último, la última unidad es de optimización de código intermedio. Esta unidad, eh, por lo regular, no se suele alcanzar casi por tiempo, entonces es muy poco probable que la miremos, siquiera que la miren en la clase magistral, y aún menos probable que la introduzcamos en el laboratorio. Am, Pero bueno, entonces, digamos que eso es lo nuevo. En compiladores 1 ustedes nada más interpretan, y aquí en compiladores 2 van a interpretar y aparte van a compilar, es decir, van a generar un código destino. Aquí hay algunos temas algunas especificaciones de la calificación de proyectos. Esto ya no es tan aplicable, creo yo. Pero bueno, ahí les vamos a estar haciendo los comentarios ya cuando tengamos los enunciados listos. Que sepan también que este curso tiene la modalidad híbrida, entonces va a tocar que nos califiquemos presencialmente. Y sí, el resto de cosas, nada más las calificaciones van a ser presenciales. Am, Bien, estamos con el programa. También me gustaría enseñarles, digamos que lo que se pretendía con la nueva metodología, esto fue lo que generamos con los otros auxiliares el semestre pasado, era como refrescar un poco la malla curricular y introducir nuevos temas o, bueno, hacerlos un poquito más amenos tal vez. Digamos que con la nueva metodología, esto sería lo que planificamos, ¿verdad? La primera semana, esta no, ¿verdad? Porque esta, digamos que no es tan oficial. am, Íbamos a hablar acerca de un poco de las motivaciones del curso, igual un repaso de compiladores 1. Digamos que estos primeros temas son repasos de compiladores 1. Luego ya entrábamos de lleno con ejemplos. Empezamos a hacer como una calculadora de juguete con la herramienta que se va a utilizar, que ahorita vamos a entrar también a eso. Íbamos a ver algunos patrones de diseño. En este caso, el que se va a usar sobre todo con la herramienta de este semestre es el patrón Visitor. También por ejemplo, cómo se construye la tabla de símbolos, bueno, todo esto siempre enfocado a un intérprete, ¿verdad? Todavía no estamos hablando de compilar. Em, Cómo se gestionan las declaraciones o asignaciones, qué estructuras de datos nos permiten como que declarar los entornos de nuestro lenguaje. Algunos de los temas nuevos en ese sentido sería lenguajes Turing completos, que significa que un lenguaje sea Turing completo, estructuras de control, ciclos, ahí todo ese tema de control de flujo. Am, por ejemplo, más adelante se iba a hablar de funciones, que existen dos tipos, que son embebidas y foráneas. Están los closures, que significa que una función sea un closure. El tema de resolución de variables, cómo se resuelven las variables en los lenguajes de nuestro día a día. ¿Qué es el hoisting? Tal vez por alguno ya les suena ese concepto. ¿Qué es el call stack? em, Cómo se implementa el paradigma de programación orientada a objetos en un intérprete, por ejemplo, con clases y objetos, prototipos, que de hecho no todos son clases, existen también los prototipos.
constructores, cómo se gestiona la sobrecarga de métodos. Digamos que hasta acá, teóricamente, es donde abarcaríamos aproximadamente en 6 clases el proyecto uno, que es un intérprete. Las siguientes clases son acerca ya como tal de un compilador. Entonces, abarcaríamos representaciones intermedias y como les mencionaba con el programa anterior, está código de 3 direcciones, que es como la más básica. Está bytecode, que es un poquito más compleja. El semestre pasado lo que se manejó es assembly y digamos que particularmente un assembly que se llama RISC-V. Este semestre no va a ser ese, pero sí va a ser ensamblador. Em, y digamos que aquí entramos a temas de bajo nivel, es decir, cómo se gestionan los tipos, por ejemplo, tipos enteros, tipos flotantes, cómo se manejan las strings en nuestro lenguaje ensamblador, por ejemplo. Ese mismo tema se traslada a la tabla de símbolos, digamos, cómo gestionamos a bajo nivel el cómo se resuelve una variable. Entonces ahí tenemos que empezar a utilizar el stack y empezar y sacar, sacar y meter cosas en el stack. Luego se pasaría al tema de estructuras de control. Aquí fundamentalmente se trata el tema de las etiquetas, que es un concepto de ensamblador, de que, digamos, existe un flujo de ejecución lineal y luego puedes saltar a otro punto, ¿verdad? Entonces están los saltos condicionales o incondicionales. Luego una parte que es bastante complicada, siento yo, a veces, es el tema de cómo se compila una función. Entonces, digamos que de eso trataría esa siguiente parte. Am, Luego implementar programación orientada a objetos, pero ahora en bajo nivel, ya como tal en nuestro compilador. Eh, Idealmente trataríamos algunos temas de optimización de código. eh, Seguramente no creo que lleguemos a estos temas tampoco. Y por último, que estaría muy interesante es hablar un poco del garbage collection, que es la recolección de basura. Am, entonces, bueno, como les digo, esto es lo que nosotros propusimos como para que se actualizara el programa, pero algunos ingenieros no dieron el visto bueno, entonces todavía está impendiente. No se hagan muchas ilusiones de que esto sea al final el programa ni el que les presenté antes. Solo era como para tener una idea de que así se estructuró un poco el semestre anterior. Digamos que así traté más o menos las clases. Hasta el momento no sé si tiene alguien alguna duda. Creo que ya hablé mucho. Nítido. Bueno, entonces, ya habiendo visto lo del programa del curso, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que posiblemente nos encontremos en el proyecto uno. Am, digamos que el ingeniero Espino nos dio unas restricciones que seguir. Una de ellas es que va a ser en C Sharp. eh, digamos que va a ser una API, o esa es la idea de que sea una API en ASP.NET. Y digamos que en esa API va a vivir el intérprete y en el futuro el compilador. Perdón. Y la herramienta que se va a estar utilizando para generar el parser y el exer va a ser Anteler. No sé si alguno ya la haya utilizado. Yo creo que se utilizó incluso en Compi 1 en algunos semestres. Am, y digamos que el lenguaje que les vamos a dar para que, digamos, su lenguaje de entrada va a ser Go. Esto es probablemente, ¿verdad? El enunciado todavía está en redacción y tiene ese punto de que no sabemos cómo estructurarlo por el tema de la nueva metodología. Otra restricción importante es que el ingeniero Espino nos dijo que utilizáramos Linux. Entonces, tengo entendido de que no se va a permitir que nos presenten el proyecto en otro sistema operativo, ¿verdad? Am, Esa restricción no la iba a comprender de todo, sinceramente, pero está ahí, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. No sé si alguien tiene alguna duda del proyecto uno. Esto es lo poco que sabemos hasta el momento. El enunciado todavía no está terminado, de hecho. Nítido. Bien. Entonces, eso sería en tema de proyecto uno, que es un intérprete. Ahora el proyecto 2 va a ser un compilador. Bueno, o un traductor, si lo quieren ver así. Y digamos que vamos a generar instrucciones assembly, pero de ARM64. Entonces, eso es como que lo distinto con respecto al semestre anterior.
El semestre anterior fue RISC-V, este va a ser ARM64. No sé si incluso alguno aquí ya llevado Arqui 1, pero me suena que también me mencionaron por ahí que utilizan ARM64 ahora. No lo tengo muy claro. Pero sí, ese va a ser el lenguaje. Algunas recomendaciones. Por ahí algunos tal vez sean fanáticos o les guste el libro del dragón, pero en lo personal a mí no mucho. Y siento que para tanto compiladores uno como compiladores 2 es un poco más útil este libro de acá. Entonces se los voy a compartir. No sé si alguno ya lo conocía, pero se llama Crafting Interpreters. Se los voy a dejar por acá. Entonces, este libro para el semestre pasado, pues lo leí. Bueno, no todo, porque es bastante largo, pero digamos que trata la mayoría de temas que se miran acá. Cómo hacer un intérprete, digamos que ese es como el primer capítulo, cómo hacer un intérprete. Y como segundo capítulo, lo que hace es un compilador, pero no utiliza una representación intermedia de código de tres direcciones, por ejemplo, sino utiliza bytecode. Entonces, en ese tema del compilador ya es un poquito distinto a lo que vamos a hacer acá, pero les puede servir para darse ideas. Y probablemente muchas de las presentaciones que les muestre pues van a estar basadas en este libro, entonces se los recomiendo bastante, sobre todo si tienen el tiempo ahorita de empezarlo a leer. Entonces, ahí les dejo el libro. Em, Otra recomendación que les doy, el semestre pasado igual di este curso, entonces todas las grabaciones las dejé subidas en YouTube, por si a alguno le interesa como ir adelantando o ir viendo qué es lo que se mira más adelante, o por si el contenido del curso cambia radicalmente por la metodología y tengo que explicar otra cosa, pues digamos que esta lista de reproducción es un poquito más práctica. No sé cómo va a estar las siguientes sesiones con nosotros, ¿verdad? Pero este curso es un poquito más práctico. Entonces se los dejo ahí por si alguno le interesa y lo puede ver. Lo siguiente es tal vez mentalizarnos de que este tema de los compiladores no es algo tan trivial y que ha habido gente que ha dedicado sus vidas enteras a este tema, ¿verdad? No es como que de la noche a la mañana nos vayamos a inventar un compilador y todo va a funcionar y va a ser perfecto, sino que es un proceso en constante evolución. Incluso ahora, pues, existen bastantes técnicas de compilación avanzada como compilación AOT o JIT o y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, que se hagan la idea, no es por asustarlos ni nada, ¿verdad? Pero em, que sepan que no es algo tan trivial. Am, con lo de Linux podemos utilizar WSL, fíjate que no sé, buena pregunta. Em, por mí no habría ningún problema realmente, pero tal vez si nos pidan una instalación física. Incluso no sé si se nos va a permitir calificar sobre una máquina virtual. Entonces, voy a preguntarlo. em, de momento te diría que sí, pero lo voy a confirmar con el ingeniero. Mi PC es muy viejita. Ah, cabal, realmente Windows, perdón, Linux le queda como anillo al dedo a un montón de computadoras viejas. Cualquier distribución ahí ligera te sirve, realmente. ¿Qué más dicen por ahí? Dice que vamos a usar C Sharp para el primer proyecto. Sí, así es, vamos a utilizar C Sharp y probablemente utilicemos de framework ASP.NET. Ah, otra cosa que no lo había dicho, tal vez voy a revisar la diapositiva del proyecto 1, digamos que la idea es que esto sea un cliente-servidor, ¿verdad? Un servidor clásico. Digamos que hay una aplicación web enfrente de esa API y ahí es donde van a hacer ustedes su editor y toda su interfaz gráfica. O esa es la idea, ¿verdad? Entonces, en tema de frontend, por lo que tenemos entendido hasta la fecha, no hay ninguna restricción. Digamos, ahí pueden utilizar JavaScript, o sea, React, Angular, Svelte, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y a lo que los limitamos es que la lógica del compilador o intérprete sí esté hecha en C Sharp y utilizando AntelR. Esa es como que la única restricción. Ajá. C Sharp es mejor o... Uy, perdón. En 10 o... Ah, bueno. Si te soy sincero, no he hecho pruebas de C Sharp. Hace mucho lo utilicé, hace como 5 años. Pero sí funciona mejor en Visual Studio. Eh, digamos que ya viene pensado para eso. Pero cuando ya monte mi entorno, tal vez les digo que conviene más. Ahorita no he hecho muchas pruebas. Sé que es posible compilarlo solo con Visual Studio Code, pero tal vez es más sencillo y requiere menos configuración inicial Visual Studio. Am, por ejemplo, en JavaScript se usó PyJS el semestre pasado. Este semestre, ¿cuál se usará? Se utilizará AntelR.
No sé si lo conocen, aquí les dejé el link, también se los paso si quieren. Am, este generador de partes es bastante bonito. De hecho, no sirve solo para C Sharp, sino sirve para casi que cualquier lenguaje. Aquí están todos los lenguajes que soporta. Entonces, sí, ese es el generador que vamos a utilizar. Ok, hago una pregunta, quizá tonta. No, 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 para nada tonta. Eh, no sé mucho Linux, pero si hago mi proyecto en Windows y solo descargo en el repo de Linux la distribución que se use, ¿sí funciona? Sí, yo te diría que sí. Digamos, al final em, vas a manejar código fuente, ¿verdad? En C Sharp. Entonces, ese proyecto lo puedes subir al repositorio en tu máquina Windows y luego lo puedes clonar en tu máquina Linux o cuando ya lo vayas a presentar, digamos, y, y lo vuelves a compilar y debería funcionar todo normal. En ese sentido, no importa que lo hagas en Windows y luego lo presentes en Linux. Eso también es una alternativa. Em, digamos que también C Sharp en ese sentido es un lenguaje híbrido, entonces no depende de la plataforma. Sí se compila a bytecode. Pero no sé si alguien iba a decir algo. Ok, eh, bueno, sigamos. Am, contestando la siguiente pregunta, ¿WSL puede crear mi proyecto? Sí, sí, también. Em, es un framework. Sí, ASP.NET es un framework, tengo entendido. No lo he usado, les voy a ser totalmente honesto, no lo he utilizado, pero es como el framework más común para hacer APIs. Es como el Express de JavaScript. No sé si han utilizado Express, pero sí, esa es la equivalencia. Entonces van a hacer una API en C Sharp y la lógica de su compilador e intérprete va a estar alojada ahí en su API. De momento te diría que hicieras pruebas en WSL. Yo, por mi lado, como les dije, no hay problema de que utilicen WSL. Pero le voy a preguntar al ingeniero si necesita que Linux sea nativo o puede ser una máquina virtual o WSL. Sí, cabal, ASP.NET es solo para el servidor. En el lado del frontend, incluso podrían utilizar Blazor, ¿verdad? Si alguno es algo loco. Tengo entendido que con eso se pueden hacer interfaces gráficas con C Sharp. Pero ahí en el lado del frontend, pues pueden utilizar lo que ustedes quieran. Ahora el servidor sí ya se lo restringimos, ¿verdad? Cabal. Ahí pueden utilizar lo que quieran. Ok, entonces ahí estamos. Uy. Bien, regresando aquí a las recomendaciones. Astro, cabal, Astro estaría increíble. Sí, bueno, muy probablemente hagamos los ejemplos en Astro, ahorita que lo mencionas. Am, bueno, otra recomendación que les doy es organizar su tiempo, porque se daba mucho el semestre pasado, cuando fui auxiliar por primera vez, y también cuando llevé este curso, ¿verdad? Como estudiante, de que por lo general se suele llevar este curso con otros que son un poco pesados, ¿verdad? Archivos, no sé si Orga, entonces que organicen bien su tiempo, eso sería una recomendación. Y por lo mismo, organizar ese tema con los otros cursos, porque en la calificación se daba mucho ese tema de, eh, no terminé esto porque estaba con archivos, o en archivos me decían, o sea, el auxiliar de archivos me decía que le decían en la calificación, am, que no completaron cierta parte del proyecto por estar haciendo compi. Entonces, al final, es de organizarse, ¿verdad? Es posible. Sé que cuesta, pero es posible. Am, entonces, esa sería una recomendación. Lo otro es seguir intentando. La verdad que es un poco frustrante a veces, o quiebracabezas el hacer estos proyectos, porque no son como que problemas tan comunes o que se miren en el día a día, incluso en lo laboral. Em, pero nada más eso, ¿verdad? Síganlo intentando y tranquilos que de a poco sale. Am, otra cosa muy importante es el tema de las copias. Em, digamos que esto ya como que viene por defecto, ¿verdad? El que no se copien. Pero sobre todo el semestre pasado, justamente en mi sección y en este curso, sí se dio el tema de varias copias. Entonces se tuvieron que anular proyectos, revisar repositorios y no es para asustarlos ni nada, ¿verdad? Pero tal vez así se los puedo dejar más en claro
que detectar copias facilísimo. O sea, yo tenía la idea de que era como de ponerse a ver repositorio por repositorio, así como muy dedicado y ver línea por línea y así. Pero existen herramientas automatizadas que lo detectan, pero rápido. O sea, ni siquiera tengo que hacer nada, ya me muestra las líneas que se copiaron. Am, Incluso a nivel semántico, es decir, esa herramienta detecta que le cambiaron el nombre a una variable, pero tiene el mismo significado que lo que hizo otro compañero. Entonces lo detecta como copia. Am, sí, cabal. Em, el semestre pasado utilizamos GitHub Pages para el despliegue, pero esa era una restricción del ingeniero. Realmente ahorita no impuso ninguna restricción, entonces podrían presentarlo en local. Si lo quieren subir a GitHub Pages, su frontend, pues está perfecto, ¿verdad? Ahí como se les haga más fácil. Am, sí, nada más eso. Igual el servidor, eso sí no lo pueden alojar en GitHub Pages de todos modos. Entonces, lo más seguro es que se los estemos pidiendo local. Pero, como les digo, de a poco vamos a ir soltando el enunciado porque todavía no está preparado. Cabal o AWS. Perdón, me salté algunas preguntas. ¿Cómo se llama la herramienta? Se llama JPlack. Eh, digamos que, bueno, esto se sale un poquito del contenido del curso, ¿verdad? Pero, digamos, lo que hago yo es nada más clonarme todos sus repositorios, dejo corriendo la herramienta y esta cosa lo agrupa por como clústeres, digamos, de grupos de gente que se copió. Entonces, es bien fácil detectar copia, créanme. Yo pensaba que era difícil, pero con esto es en segundos realmente. Entonces, este semestre sí se va a estar auditando mucho ese tema porque ya se dio, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con eso, no se estén copiando. Am, ok. ¿Qué distribución de Linux recomiendo? Yo tenía pensado, incluso en esta computadora, ahorita estoy usando Windows, ¿verdad? Pero tengo un dual boot de Mint, entonces probablemente los ejemplos los esté dando en Mint. O bueno, ahí voy a estar viendo porque todavía no he montado mi entorno, pero yo le recomendaría Mint o alguna distribución basada en Debian. O sea, Debian mismo o Ubuntu podría ser una opción. Ahí la que ustedes prefieran, no hay restricción. ¿El front puede ser HTML puro? Sí, sí, de ese lado no hay restricción, solo del API. ¿Ok? Entonces, ya habiendo hecho hincapié en ese punto de la copia, por favor, no se copien, es bien fácil detectarlo y después genera más problemas. Am, Vamos a ver así rápidamente para qué nos sirve el curso. Entonces, vamos a analizar un primer aspecto, que es el aspecto laboral. Entonces, aquí les dejo una imagen de Brenda Nike, que es el creador de JavaScript. Am, para serles totalmente honestos, es muy poco probable que tanto, bueno, primero yo como ustedes, tal vez lleguen a hacer un lenguaje súper potente, que sea como el nuevo que se utilice y que sea el más revolucionario de todos, ¿verdad? Es muy poco probable. Incluso el libro que les recomiendo, creo que dice algo así como, si juntáramos a todos los creadores de lenguajes que se utilizan hoy en día, los podríamos meter en un microbús. Entonces, nada más eso, ¿verdad? De que tampoco es que nos ilusionamos tanto, pero es necesario aprender estas cosas. Porque puede ser, tal vez, quién sabe, que en algún trabajo que tengan, pues les toque desarrollar algo así como un mini lenguaje. ¿Y a qué me refiero con un mini lenguaje? Puede ser, por ejemplo, no sé si han escuchado de YAML, que es lo que se utiliza, por ejemplo, para declarar manifiestos en Kubernetes, pero ese lenguaje que es como muy simple y que solo es para marcar estructura de algo, es muy útil. Entonces, puede ser que en algún punto de su vida laboral, pues les toque desarrollar algo como eso, un mini lenguaje. Lo otro es que, evidentemente, hay propuestas laborales para, para compiladores. Entonces, aquí les dejo una, creo que estas son ya algo un poco viejas. Esta es de Meta, de Facebook, que ustedes pueden aplicar y pues tienen que tener conocimientos de compiladores. Entonces, se las dejo ahí por si a alguno le interesa. El link para instalar Linux Mint, uy, no lo tengo acá, pero se meten en la página oficial de Mint. Hay bastantes distros, te lo voy a dejar aquí en el chat. Em, la verdad que hace rato que no instalo Linux en, en esa parte. Am, ¿Cómo funciona eso del dual boot? Sí, va. Digamos que ustedes tienen ahorita Windows, por poner un ejemplo, ¿verdad? Tienen Windows, inician sesión y directamente a veces les sale el icono de Windows, ¿verdad? Entonces, lo que hace el dual boot es que ustedes primero instalan Linux en una USB
la configuran como un dispositivo booteable. Luego se van a su BIOS. En la BIOS, pues seleccionan que bootee, es decir, que arranque primero la USB en vez de Windows. Entonces, ahí arranca Linux desde la USB. Ustedes vienen e instalan Linux desde esa USB. Entonces, bueno, eso tarda un rato. Empieza a descargar los archivos desde la USB a su disco duro y ya tiene Linux en su máquina. Ahora Linux les va a preguntar como que qué quieren hacer, si van a utilizar nada más Linux, no hacer nada, o utilizarlo como dual boot. Entonces, en el instalador, dependiendo de la distribución también, ¿verdad? Porque si se meten a ARC, es como que ustedes lo tienen que hacer a manita. Pero digamos que en la instalación les va a preguntar si quieren hacer dual boot. Y eso lo que configura es una entrada en el grupo. El grupo es como un arrancador, se podría decir. Entonces, am, cuando instalen Linux como dual boot, lo que les va a aparecer es algo como esto. Bueno, está medio raro. Una pantallita así. Bueno, aquí se nota horrible, ¿verdad? Pero les va a decir qué distribuciones de Linux o qué distribuciones detecta en su disco. Entonces, si tienen varios Linux, ahí les van a aparecer. Y si tienen Windows junto con Mint, por ejemplo, les van a aparecer ambos. Entonces, es una pantallita para decir qué sistema operativo van a querer y ya. Ustedes seleccionan Mint y se mete a Mint. Seleccionan Windows y se mete a Windows. Am, y no es necesario cambiarlo en la BIOS. Digamos que en vez de entrar a la BIOS, entra directo al grupo. Lo primero que arranca es el grupo, que es esta pantallita. Espero que ahí quede un poquito más claro. Ok, creo que preguntaron algo más. Sorin funciona, fíjate que no lo he utilizado. Eh, Probablemente sí. Cualquier distribución de Linux le sirve. Subsun. Bueno, ahí alguien pasó cómo hacer un dual boot justamente. Em, Ahí sí es de que se metan un poco. Realmente no sé si vayamos a abarcar ese tema en el laboratorio porque es un poco extenso. El realizar una instalación de Linux tarda un poco más por el disco que por otra cosa. Ok, ahí estamos. Bueno, regresando a la presentación, pues que sepan que existen ofertas laborales de compiladores, que no es que sea totalmente inútil ni que nadie trabaje en compiladores actualmente, o incluso eh, una, digamos que una de las partes a la que les abre el saber de compiladores es que pueden contribuir al código libre, al código, al open source. Am, por ejemplo, no sé si alguno conoce aquí de que React está creando su compilador para hacer como que sus interfaces más eficientes. Entonces, está eso, por ejemplo. Ustedes podrían aplicar ahí para ser parte del working group del compilador de React. O hay un montón de propuestas así open source de compiladores, ¿verdad? Sobre todo empaquetadores incluso, me atrevería a decir. Am, ¿Qué es lo que utilizaríamos con C Sharp? Es AS.NET Core. Yo creo que ese es el que se va a quedar, este de acá. Lo voy a buscar acá y te lo voy a poner en el chat. Yo creo que este es el que se va a estar utilizando. Tengo entendido de que no se va a limitar el framework, nada más que sea C Sharp. En el backend tiene que ser C Sharp. Ahora el framework, pues queda a discreción de cada uno, ¿verdad? Pero el más común, el que se suele utilizar casi que solo ese, es este de acá. Creo. La verdad que no conozco mucho del mundo de C Sharp. Ok, ahí estamos. Bien. Y el segundo, bueno, el último punto. No, nos quedan todavía más puntos. Eh, otro, otra forma de ver este curso también es un poco como descifrar esa magia que tienen esas cajitas que utilizamos, que llamamos computadoras, ¿verdad? Porque al final, digamos que, no sé, ustedes pueden proyectarse y verse tal vez trabajando, no sé, 5, 10 años dentro de este rubro. Y al final lo que vamos a estar utilizando en mayor parte, pues son lenguajes de programación. Am, entonces, el saber cómo funcionan esas cajitas llamadas compiladores también, pues, es como descifrar la magia, ¿verdad? Entonces tiene, no sé, les puede llamar la atención esa parte. Am, AntLR es descendente como PI. Fíjate que usa algoritmo. Sí, es descendente, si no estoy mal, es descendente. Solo que no utiliza el mismo algoritmo. Digamos que PEGI es de PEG, de Passing Expression Grammar, y AntLR es, digamos que una gramática normal, pero es un poco extendida porque utiliza el algoritmo L estrella, si no estoy mal. Cabal, es adaptativo. Digamos que va avanzando tokens de la entrada, pero no está fijo en uno, como el LL1, sino es el L estrella. Es adaptativo.
Am, .NET Installer. Ok, sí, hay que bajarse el SDK de .NET. Probablemente en el otro laboratorio ya estemos viendo eso más a detalle, cómo es que van a montar su entorno para empezar a jugar con AntelR. Pero eso en el siguiente lab. Este solo es como de introducción. Ok. Lo otro, que este es tal vez el mejor motivo para llevar este curso, es el reaprender a programar. Tal vez ustedes lo saben de primera mano, han pasado por IPC1, IPC2, lenguajes y saber cuántos otros cursos, y tal vez a alguno le ha quedado la sensación de que cumplen con los requisitos del proyecto, pero tal vez no lo hacen de la forma más elegante. O digamos, tal vez el proyecto no es tan complejo por sí mismo. Entonces, este curso siento yo que es el mejor de la carrera para esto, para aprender a programar. Porque pueden empezar a aplicar patrones de diseño, pueden ver temas de rendimiento. Aquí tienen que conocer sí o sí las estructuras de datos, cómo funcionan, por ejemplo, los pasos por referencia, punteros y todo ese tema, ¿verdad? Bueno, punteros tal vez en este caso no aplique, ¿verdad? Porque es un lenguaje más de alto nivel como C Sharp, pero creo que ustedes entienden el punto, ¿verdad? Este es el curso perfecto para reaprender a programar. Bien, y como les digo, pues justamente esto es lo que ofrece el curso, ¿verdad? Aplicar patrones de diseño, resolver problemas complejos y utilizar estructuras de datos. Nítido, ok. Y este tal vez sea el motivo principal de muchos, que es ganar el curso al final. Este curso está para ganarlo ahora, entonces no dejen que los frene y que continúen con el resto de cursos. Am, bien, ahí sí ya terminamos con la parte de motivos para llevar este curso. Y vamos a pasar a una parte de expectativas. Entonces yo lo que tenía preparado aquí era una encuesta para saber qué es lo que ustedes esperan, cabal, qué es lo que ustedes esperan de este curso. Entonces, si quieren, vamos a revisar la encuesta, así por encima. em, Está acá. Em, Aquí lo pongo, no hay respuestas incorrectas. Esto es anónimo también, no registro su correo, no me interesa saber qué es lo que puso cada uno. Solo es como para hacerme la idea del grupo, un poquito del grupo. Am, y si saben utilizar algunas herramientas que probablemente son las que se van a utilizar para el proyecto. Entonces, la primera pregunta es si ya llevaron el curso, para ver si por ahí tal vez hay algún repitente. Entonces, ya lo considero más detalladamente. Am, en una escala de 1 a 10, ¿qué tan difícil sienten que vaya a ser el curso? Por ahí siento que este curso tiene como un estigma de que es muy difícil. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a eso. Am, em, sí, esa parte. Lo otro es nada más curiosidad de ver cuál es su lenguaje favorito. Eh, Tal vez por ahí alguno, su lenguaje favorito es C Sharp, entonces le queda justo. O no sé, ahí pueden marcar la opción que prefieran. Otra parte es para ver si han utilizado C Sharp. Tal vez la mayoría no. No sé si en algún punto lo han utilizado. Creo que es poco frecuente dentro de la facultad. Se han utilizado AntelR, que como les decía, tengo entendido de que se utilizaba en algunos proyectos de Compi 1 a veces. Se han programado en Assembler, tal vez no específicamente en Assembler, el ARM64, sino tal vez en otro como Masem o RISC, no sé, tal vez alguno lo ha utilizado, ahí para que lo respondan. Luego algunas preguntas un poco más filosóficas, ¿verdad? Esto solo es como para después compararlo a final del semestre y ver qué fue lo que pusieron. Entonces, ¿qué esperan de la clase magistral? ¿Qué es lo que esperan del laboratorio? ¿Qué esperan de mi persona, el auxiliar? ¿Qué esperan de ustedes? Y qué esperan luego de ganar Compiladores 2. Em, Ahí, por favor, nada más les pido un poco de respeto, ¿verdad? Siempre no vayan a poner cualquier cosa. Em, entonces, ahí están las preguntas filosóficas. Y luego, una pregunta que siempre me hago es, a veces, digamos, cuando vayamos a tratar las partes prácticas, ¿cómo sienten ustedes que es mejor explicar el código? Por ahí tal vez algunos prefieren que se codifique en vivo, que se codee en vivo, digamos, haciendo como la analogía con cursos de Udemy, por ejemplo. Tal vez alguno ha aprendido a base de cursos de Udemy y entonces como que se le es más familiar ver a alguien programando y estarlo haciendo como a la par o tenerlo ahí como de referencia. Lo otro es si nada más en las presentaciones voy mostrando como capturas de los fragmentos más importantes. Am, digamos que en la diapositiva pongo el fragmento de cómo se hace la tabla de símbolos, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Am, y ustedes ya solo miran la presentación y entienden. Digamos que se centra un poquito más en el concepto en vez de estarlo haciendo todo, todo el código.
Y lo otro es si tal vez, siente que es más fácil nada más como que recorrer un código ya hecho, irlo explicando, que es como el segundo, es como una mezcla entre el primero y el segundo. Am, entonces ahí les dejo la opción que más, les guste. Y si tienen alguna otra propuesta, pues la pueden poner también. Y por último, yo solo pensé en estas preguntas, pero si alguno quiere decir algo más, pues ahí lo puede comentar. Em, Mucho mejor codear en vivo, porque se puede ir haciendo pruebas conforme se hacen los cambios. Cabal. Sí, sobre todo, justo en la lista de reproducción que les menciono del semestre pasado, eso fue lo que hicimos casi que en su mayoría, fue programar en vivo. Pero decidan, ¿verdad? Solo es como para hacerme la idea de qué es lo que prefieren. Em, entonces, les voy a dar ahí unos sus 5 minutos para que hagan la encuesta. Y si quieren, en un rato miramos los resultados, a ver qué fue lo que pusieron. No te entendí. Que solo explique y diga, hágalo usted, es la muerte. Ah, hacerlo uno mismo es la muerte. No sé si no te entendí. La verdad que sí es complicado codear en vivo. El semestre pasado tal vez tuve un poquito más de facilidad porque es un lenguaje que conozco más, pero con C Sharp no estoy tan fresco. Sí, si lo querés es ganar, es totalmente válido. Ponelo. Solo es para hacerme la idea de cuáles son sus metas. Ya. Sí, podría ser una opción. Realmente, cuando voy codificando en vivo, cuando voy codeando en vivo, regularmente siempre tengo mi chivo a la par de qué es lo que hice. O sea, hago el ejemplo antes para ver que sí funcione y luego lo que voy haciendo es nada más irlo haciendo en la clase. Pero también otra cosa que no les mencioné es que si, digamos que se aplica la metodología como es, la nueva metodología y quiere poner la escuela, muy probablemente tengamos menos tiempo para ejemplos prácticos y haya más tiempo para cortos también. Entonces, voy a tener que ir viendo como ese balance para que nos dé tiempo de todo, ¿verdad? De sí dar ejemplos, sí hacer los cortos y sí hacer hojas de trabajo, lo que toque, ¿verdad? Ah, que se califique virtual. Esa parte me encantaría, pero sí es algo que puso la escuela. Entonces, sí nos vamos a tener que calificar presencial. Cortos en la noche. Por mí no había ningún problema, pero se nos dijo en la metodología de que la idea es poner esos cortos justamente para que se metan a las clases. Am, entonces, bueno, ahí vamos a estarlo viendo, ¿verdad? Como les digo, no tenemos confirmación de nadie realmente de cómo va a estar esa parte.
Juela, gran. Sí, si solo funciona conectada, está un poco difícil. Igual, eh, bueno, en un futuro saber ese trámite, ¿verdad? Pero tal vez lo podemos hacer en un, o sea, digo, la calificación se puede hacer en un lugar que tenga conexión, tal vez algún salón o algo así, creo que se pueden reservar. Es que hay grupos presenciales o trabajos en grupo y se complica un poco si son en la tarde. Sí, me imagino. Si ya irán el forum 2 veces, no, no hay problema. No, no hay problema. Creo que me salté una pregunta, de hecho. Ah, quita mucho tiempo los cortos, las tareas no nos conviene. Bueno, me imagino que si quita mucho tiempo no nos conviene. Y sí, yo también pienso de esa forma. Yo siento que un corto, por lo menos en este curso en compiladores, no tiene tanta relevancia. No sé de qué le sirva, pero es lo que nos están diciendo. Esa es mi opinión, ¿verdad? No, no, no sé. Yo prefiero hacer más ejemplos prácticos que estar haciendo cortos. Fíjate que no sé, es que eso es lo complicado porque si hay hojas de trabajo se les tiene que dar punteo. Y si se les tiene que dar punteo, los proyectos tienen que ser más fáciles. O bueno, no llevar tantas cosas porque entonces no van a... hay que bajarle los puntos, ¿verdad? Am, o eso es lo que pienso, no sé. Tal vez los proyectos sigan siendo igual de difíciles, entonces van a tener aún menos tiempo. Am, y cabal, sí, nos quita tiempo en el laboratorio. Pero como les digo, el día de mañana me voy a estar reuniendo con las autoridades de esta nueva metodología y el ingeniero me dijo que estaba todavía como en espera de que le respondan, entonces todavía está en stand-by. Y bueno, tal vez si quieren ya mejor miremos los resultados de la encuesta, que ya creo que di más de 5, no sé cuándo empecé. Va, entonces miremos los resultados. Entonces llevamos 43 respuestas. Igual si alguno lo quiere llenar después, esto lo chequeo más tarde, ¿verdad? Entonces hágalo. Vamos a ver, primera vez que llevan el curso, en su mayoría sí, entonces solo un 20% más o menos es repitente. ¿Alguien pregunta algo por ahí? Am, Cabal, es que eso es lo malo, porque al final es más sobrecarga y es más complicado. Digamos que es mejor tal vez matarse haciendo el proyecto que al final hacer un montón de esfuerzo para que valga tan poco. Am, pero sí, ahí lo vamos a estar viendo. Em, de 1 a 10, ¿qué tan difícil creen que sea el curso? Entonces, cabal, creo que se cumple eso que se suele pensar de que el curso es bastante difícil. Sí está como tirada hacia la derecha la gráfica. ¿Cuál es su lenguaje favorito? El semestre pasado, vamos a ver, me recuerdo que fue Python. En este fue JavaScript. No. En este fue, no, también Python. El segundo es Java, empatado con C++, sorpresivamente, eso no me lo esperaba. Eh, por ahí JavaScript, algunos menos TypeScript, alguno puso PHP, está bien, y uno C Sharp incluso, entonces ahí vamos a tener nuestro primer sim. Algunos pusieron Ruby, parece, o no, no creo que no. ¿Cuántos han utilizado C Sharp? La mayoría no lo han utilizado, ok, ahí ya me hago una idea más certera de cómo están. Si han utilizado TLR, en su mayoría no, ok. El semestre pasado con Pay es una herramienta que creo que nunca se había utilizado, entonces por lo menos ahorita hay 3 que sí la han utilizado. Am, ¿Han programado en Assembler? En su mayoría no, ok. Significa que tal vez estén llevando Archi 1, creo que es del mismo semestre, la verdad que no recuerdo. Entonces, si no lo van a ver incluso antes, tal vez en Archi que en Compi, pero digamos que sí les sirve bastante haber pasado por Archi primero. Am, ok, creo que alguien puso algo por ahí. Eh, Combinar Compi 2 con archivos y trabajo presencial. No sabría qué decirte, sinceramente. Yo cuando llevé Compi no la llevé junto con archivos, pero sí ya estaba trabajando. Pero no estaba trabajando presencial, estaba trabajando en remoto. Y sí es posible, es bastante matado, te diría, eso sí. Es como de mentalizarse de que sí, tal vez no tengas tanto tiempo de otras cosas, pero yo te diría que sí es posible. Am, y nada más son esos 2 cursos, estaría perfecto. Archi 1 se abre con Compi 2, que, que sepa, ¿no?
Bueno, no sé si en el nuevo pensum cambió. Yo como soy del pensum anterior. Em, yo llevé antes Archivo 1 que Compi 2, recuerdo. Compi 2, archivos y Orga. Orga también está bastante pesado. Orga la saqué antes que Compi 2. Pero bueno. Viendo las preguntas de qué esperan de la clase magistral, ganarla, comprender cómo funcionan las fases de la compilación, las bases necesarias para desarrollar los proyectos, aprender en compiladores uno el ingeniero, ok, aprender más de compiladores, aprender lo suficiente del curso. Espero poder aprender bien los temas y salir mejor preparado que en Compi 1. Aprenderlo y ganarlo, aprender, adquirir conocimientos, aprender lo más posible, que vaya de la mano con la práctica, ok. Terminar de aprender las fases del compilador, poder aprender más sobre los temas. Me interesa cómo funciona un compilador, aprender bien gramáticas, que no sea mucha teoría, sino más práctica, cabal. Entender las clases, explicaciones claras, que se presente. Uy, me perdí. Vamos a retomarlo por acá. Que se enseñe Assembler, pues, pues aprender más sobre los compiladores, ganar, entender, aprender de forma teórica los conceptos necesarios para entender el procesamiento de un compilador. ¿Ok? Bastante bien. ¿Qué esperan del laboratorio? Utilizar herramientas correctamente. Reprogramar es un buen dicho, cabal. Experiencia al programar, que se pueda entender qué se necesita, aprender y ganar. Que es una experiencia divertida de programar. ARM64, aprendí bien a utilizar x86, cabal. Es un poquito distinto, creo. Salir vivo, reaprender a programar. Cabal, incluso sobre este tema de reaprender a programar, puede ser que en algún futuro, tal vez en su vida laboral, eh, digamos, estén como que trabados con un problema. Y van a recordar, los voy a dejar bien en claro, van a recordar cuando estaban en compiladores 2 y van a decir, yo hice un compilador. Entonces, les da como cierto ego el haber pasado por este curso. Entonces, es algo bastante bueno. Em, que sea chill y accesible, nítido. Explicaciones relacionadas al proyecto, dominar C Sharp, ganar el app, sacar 100, que los proyectos sean muy largos y difíciles. Ok, no sé si eso lo ponías que no sean que no sean muy largos, que sea entendible, mejorar mis conocimientos de compiladores, ganar, aprender más conceptos de programación, que me dé la enseñanza para poder realizar un buen compilador por mí mismo, que me prepare para los proyectos y para la clase magistral, nítido, aprender de manera amena, poder preguntar en anónimo, sí, dale, totalmente. Lo del anónimo siempre va a estar habilitado, eso sí, no lo voy a quitar. Em, obtener consejos de cómo utilizar las herramientas, comprensión, paciencia y que responda a las dudas, tenerlo por sentado. Am, muchas personas me lo recomendaron, que nos ayude, que explique bien, que dé la cátedra, que no me fune, buenas referencias, nítido. Eh, uy, que se ponga a las 7 como el semestre pasado. Que el auxiliar demuestre que nos enseñe cada tema, nítido, que le sepa. Que buenos ejemplos, que comparta sus conocimientos, también tiene su conocimiento para la realización de los proyectos y resolución de dudas, además de un complemento en temas de la clase magistral. Nítido. Ok, me parecen bien sus respuestas. ¿Qué esperan de ustedes? Pues superarse, poder aplicarme, tener tiempo, poder superarlo, mejorar el cómo programa, aprender Linux. También ahorita vamos a aprovechar y aprender un poco más de Linux. No abandonar el curso y luchar porque al final ok, muy bien. Y que se necesita muy bien establecida la lógica de programación, nítido. Que me guste el curso y no me rinda. Dar lo mejor de mí. Perdí el filo y tengo un plan para volver. Tengo un plan volver. Ganar el curso, tener tiempo, ganar el curso y terminar las compis, poder superarlo, aprender Linux, no abandonar el curso. Ok, me gusta que haya ese sentimiento. No sé si estoy viendo las mismas respuestas. No, es que hay bastantes más. No procrastinar. Ok. Poder dominar los temas del curso, tomar el curso con ánimos, organizar bien mi tiempo y tratar de terminar los proyectos completos. Nítido. Eso también es importante, creo yo. A veces lo que cuesta, sobre todo en el segundo proyecto, es terminarlo. Eh, sí se da el caso de que muy pocas personas lo completan. Ese parece ser un objetivo. Am, ¿Qué esperan luego ustedes qué esperan luego de ganar compiladores 2? ¿Qué me puede decir ingeniero? Ok. Buscar trabajo, seguir adelantando, trabajar sería genial. Justamente después de Compi 2 siento que es como el mejor momento para empezar a buscar trabajo. Entonces, ahí se los recomiendo por si lo estaban pensando. Am, seguir adelantando cursos, ganar Arqui 1, conseguir trabajo, seguir con la carrera, ir más rápido en la carrera, terminar la carrera, ponerme a trabajar. Prácticamente esta es la última clase de las difíciles, entonces espero cerrar pronto, nítido. Un poco de paz, cabal. Poder seguir sacando los demás cursos.
y haberme llevado una buena experiencia aprendiendo sobre compiladores y así llegar a tener más conocimiento sobre ellos y continuar con la carrera con ánimos. Nítido. Ok. Uy, ahora esta respuesta estuvo más, más decidida. El semestre pasado me acuerdo que estuvo más partida. En su mayoría prefieren que se codee en vivo. Y sí, yo también, la verdad creo que es como que la mejor forma de ir aprendiendo. Entonces, nítido. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Dios plan? De momento no. Me emociona el curso, que pueda haber calificación virtual. El Auxi le sabe demasiado. Nada más, si se gana Compi 2, tengo buenas expectativas con el auxiliar y para aprender los conceptos. Ok, entonces ahí estamos con la encuesta. Entonces ya me hice una idea de qué es lo que esperan y qué es lo que buscan. Entonces, sin más, esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Como les dije, esta solo es una clase de introducción. Ya la otra semana, primeramente vamos a empezar con temas prácticos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo busco chamba sin experiencia laboral? Es de ser insistente, la verdad. Y sobre todo, bueno, depende un poco de a qué te querrás tirar, ¿verdad? Pero si es desarrollo web, por ejemplo, lo que más te recomiendo es hacer un portafolio. Creo que eso es lo que más te ayuda, tener un portafolio, enseñar proyectos que ya hiciste. Tal vez no tengas experiencia, pero ya hayas hecho algo antes. Entonces, eso te recomiendo. Am, ok, no sé si alguien más tiene alguna duda. ¿Qué distro de Linux te recomiendo? Yo te recomiendo Mint, como para no hacerte olas y estar configurando varias cosas. Es la que yo utilizo, por lo menos, la que más utilizo. Am, es que a partir del sexto semestre, ya se pueda buscar un trabajo de tiempo completo o después de sacar clases en específico. Am, en ese punto sí te recomendaría un trabajo de medio tiempo. Tal vez es mejor no quemarte tanto, a veces no vale tanto la pena. O de que si vas a hacer un trabajo de tiempo completo, que sepas que te vas a hacer tal vez más tiempo para salir. Tal vez no vas a poder llevar tantas clases por semestre. No sé cuántas te falten, ¿verdad? Eh, pero sí. ¿Cómo poder volver mi GitHub? em, ¿Cómo poder volver mi GitHub en Pro? Creo que te referís al plan de estudiante. Si buscas acá GitHub Student Pack, con el correo institucional y creo que con la constancia de registro y estadística lo puedes poner, dan este Student Pack. Entonces, cuando te metes, em, en tu perfil ya te va a salir como el badge de que sos pro. Creo que, bueno, aquí no tengo mi GitHub ya, pero sí. Em, aquí te registras, si quieres te paso el link. Ahí te registras, mandas los formularios que te pidan, o la información que te pidan, y ya te dan el Student Pack, que incluye Copilot, también les puede llegar a servir. Am, creo que hay una pregunta más. Ah, uy, ahora grupo oficial de WhatsApp. Sobre eso es lo que estoy todavía pensando, porque sí se nos dijo, o sea, por mi parte, sí hubo grupo el semestre pasado, lo voy a reconocer. Y no tenía problema realmente de que me escribieran, pero con esto, como que la escuela sí nos va a penalizar si tenemos grupos que no son oficiales, es decir, que no sea ni Wedi ni correo. Entonces, lo voy a pensar todavía, em, pero de momento no, de momento no. No sé si lo mencionaste, pero ¿cuándo es que aproximadamente publican el proyecto? No, no lo mencioné, buena pregunta. Eh, nuestra idea es a más tardar mañana presentar el enunciado y con los ingenieros tal vez es un poco complicado a veces el tema de la aprobación. Puede que dure una semana, pero am, tal vez el próximo miércoles, tal vez ya esté. No les puedo confirmar al 100%, pero quiero creer que para el miércoles de la otra semana ya está. O que por lo menos ya lo podemos estar como tratando, ¿verdad? Con más oficialidad. Am, ¿Cómo se consigue un trabajo de medio tiempo? Eh, también es complicado. Es de estar muy pendiente a las ofertas realmente. Am, es de que busques realmente. Ahí sí no hay una respuesta tan fácil. Puedes ver el LinkedIn, en Facebook, ahí están publicando a cada rato ofertas. Em, la verdad que no conozco otras plataformas de empleo, pero sí, esas son las más utilizadas, creo. Sobre todo LinkedIn, creo. Puedes mandarnos un link acá.
Cabal, si hago eso, ahí se los paso, no se preocupen. Em, Ahí lo voy a crear probablemente. Cabal, cabal. Sí, yo creo que tal vez eso vaya a pasar, pero ahí lo vamos a estar viendo. Tal vez la otra clase ya les paso eso. Em, bueno, entonces, sin más, voy a parar la grabación. Yo creo que aquí terminamos por el día de hoy, y los espero la otra semana, ya con temas más prácticos, espero yo.